Continuamos con el tema 3, hoy vamos a hablar de discos duros. Los discos duros son el sistema básico de almacenamiento para el sistema operativo y para el usuario. Es un sistema de almacenamiento que, a diferencia de la RAM, que es bastante automático, el disco duro lo controla el usuario y decide lo que guarda ahí y demás. Y es un sistema de almacenamiento, a diferencia de la RAM, que es volátil y que se apaga, y que cada vez que se apaga el ordenador la RAM desaparece. El disco duro es información persistente. Todo lo que guardemos en un disco duro, salvo fallos y demás, se queda ahí en el disco duro. Discos duros hay de dos tipos básicos. Están los discos duros magnéticos y los SSD o discos de estado sólido. Los discos duros magnéticos son una muy mala idea. Los discos duros magnéticos simplemente no los uséis, salvo que tengáis una muy buena razón para ello. Los discos duros magnéticos tienen una ventaja, que es que son más baratos, y ya no tienen absolutamente ninguna otra ventaja. Son más lentos, son vulnerables a golpes, a temperatura, y en general funcionan peor en todo. Los discos duros magnéticos se reconocen básicamente porque son más grandes y normalmente son así como metálicos y demás. Y repito, la única ventaja que tienen es que son más baratos. Son mucho más lentos que los SSDs y además lo de golpes, diréis, José Antonio, tampoco voy yo dándole palos a los discos y demás. Cuidado, porque eso no necesariamente se aplica a discos externos o a portátiles. El movimiento, os he puesto golpes, pero en general el movimiento, los discos duros magnéticos funcionan con unas cabezas móviles sobre unos discos que giran. Entonces, todo lo que sea moverlos les sienta bastante mal. Puede hacer que las cabezas impacten contra los discos y puede hacer que pierdas datos o que te cargues el disco duro. Entonces, no deberíais usar un disco duro magnético en absolutamente nada que requiera movimiento. Entonces, cuidado a la hora de comprar discos duros externos con que sean magnéticos, porque, repito, les sienta bastante mal que los muevas o que reciban cualquier posible golpe. Y esto de la temperatura también es un fastidio. Os he hablado ya varias veces, por ejemplo, del control termal en los procesadores o del VRM, y siempre estamos hablando de 100 grados, que se considera el límite máximo al que debería funcionar un equipo informático. Todo lo que supere los 100 grados nos preocupa, todo lo que esté debajo de los 100 grados no nos preocupa demasiado. Por ejemplo, los Ryzen 7000 cuando salieron estaban configurados para que funcionaran la mayor parte del tiempo en torno a 90 grados. La gente se echaba las manos a la cabeza y tal, y luego eso se configuró en BIOS y demás. No tenía ninguna importancia. No tenemos ninguna prueba de que un procesador funcionando a 90 grados durante largos periodos de tiempo, eso haga que el procesador se dañe de ninguna manera ni nada por el estilo. En general, a los componentes informáticos les sientan mal las temperaturas a partir de 100 grados, excepto a las baterías, que les sientan mal las temperaturas más bajas, ya hablaremos de las baterías, y a los discos duros magnéticos, que les sientan mal las temperaturas por encima de 40 grados centígrados. Y estaréis de acuerdo conmigo en que lo hemos visto ya varias veces, que temperaturas por encima de 40 grados en un ordenador son completamente comunes. Entonces es meter discos en entornos en los que la temperatura que hay les puede fastidiar. Además tienen un índice de fallos mucho más alto que el de los SSDs. Y entonces, después de todo este traje que le estoy poniendo a los discos duros magnéticos, ¿por qué narices usaríamos estos? Por lo de baratos. Si necesitas grandísimas cantidades de almacenamiento a día de hoy, en 2025, estaríamos hablando de 8 teras, 12 teras, 16 teras, 32 teras. En esos casos tiene sentido meterse en discos duros magnéticos. Y normalmente configurarlos, por ejemplo, en RAID y cosas así, que veréis en sistemas operativos. Eso tiene sentido. Pero en ningún otro caso. Ninguno. Entonces, primera cosa que quiero que tengáis clara. Cualquier ordenador, y esto es cualquiera, se beneficia de cambiarle un disco duro magnético por un SSD. Siempre. Si tenéis un ordenador, por viejo que sea, que funcione con un disco duro magnético y se le puede poner un SSD, vamos a hablar ahora de los conectores,
siempre, siempre, siempre ponerle un SSD. Siempre. Hay mejoras que podemos discutir. A veces puede ser interesante ponerle un ordenador más procesador, a veces no. A veces puede ser interesante ponerle más tarjeta gráfica, a veces no. A veces puede ser interesante ponerle más RAM o más RAM más rápida o demás, a veces no. Meterle un SSD a un ordenador que no lo lleve, siempre, siempre, siempre mejora el rendimiento del ordenador. Siempre. Los SSDs o discos de estado sólido son simplemente chips NAND, son simplemente sistemas de almacenamiento parecidos al de un pendrive USB, pero en formato de disco. Y vamos a hablar ya de los conectores. Se pueden conectar por conector SATA o por conector M.2. SATA es el conector que se usa también para los discos magnéticos. Y como hablé cuando se hablaba de las placas base, dad por hecho que un SATA normal, actual, funciona a 6 gigabits por segundo. El de la generación anterior funcionaba a 3, el de la generación anterior funcionaba a 1,5. Si el ordenador antiguo al que estáis pensando en ponerle un SSD lleva SATA, le podéis poner un SSD. No os calentéis demasiado la cabeza por si el SATA es de 6, de 3 o de 1,5, porque se nota la diferencia, pero se nota mucho más la diferencia entre un magnético y un SSD que entre cualquier configuración de SSD. M2, a su vez, el conector es fijo. M.2 es un conector que es una extensión de SATA y de PCI Express. M.2 es un conector que tiene una forma así, cortita, que luego tiene por aquí unos tornillos para atornillar los discos y luego hay diferentes longitudes. Y entonces metes el disco aquí, por ejemplo, vamos a ponerle aquí un corte, ya ahora hablo de eso, lo atornillas aquí y lo pones. Ese conector por debajo puede estar funcionando en dos protocolos distintos. Puede estar funcionando en SATA o en PCI Express. También puede funcionar en SATA Express, pero eso está obsoleto, eso nunca se estandarizó. Así que no hablemos de eso. Vamos a parar aquí un momentito. ¿Cómo que SATA? A ver, este conector M.2 está establecido dentro del estándar que puede llevar dentro un SATA y que puede llevar dentro el conector antiguo. Esto se hace por compatibilidad. Y entonces, un SSD M.2 SATA que conectes a un M.2 va a funcionar a velocidad de SATA, 6 GB por segundo. Nada extraño hasta ahí. El M.2 que funcione por PCI Express se llama NVMe. Pero es un nombre para el PCI Express. Es exactamente lo mismo. No es PCI Express con algo, es PCI Express. En concreto, son 4 líneas de PCI Express. Entonces, si hemos hablado que PCI Express 3.0, 4.0 y 5.0 daban respectivamente aproximadamente 1 GB por segundo por línea, 2 GB por segundo por línea y 4 GB por segundo por línea, pasando esos gigabytes a gigabits, 8, 16 y 32, 4 por 8, esto puede llegar a dar aproximadamente hasta 32 gigabits por segundo, esto aproximadamente hasta 64 gigabits por segundo y esto aproximadamente hasta 128 gigabits por segundo. La diferencia de rendimiento respecto al SATA es brutal. Esto es más de 5 veces más rápido, esto es más de 10 veces más rápido y esto es más de 20 veces más rápido. Magnéticos, cuando os he dicho lentos, un magnético podéis dar por hecho que funciona aproximadamente a unos 100 megabytes por segundo. Hoy en día un poco más. Así que a la hora de convertirlo a bits, vamos a, en lugar de 800 megabits por segundo, voy a poner 1 gigabit por segundo.
Si el bus SATA da 6, un disco que puede funcionar como mucho a 1 y poco, o tal, evidentemente sobra. Los SSDs pueden funcionar muchísimo más rápido. Tú puedes configurar un SSD para que sature esto, para que funcione 128 veces más rápido que un disco duro magnético. Entonces, os estoy diciendo que los discos duros magnéticos ya está hablado. Ignoradlos a no ser que necesitéis el precio por tera. Pero entonces, SSDs os estoy diciendo que vayáis a PCI Express 5.0, si no pudiera ser a 4.0, si no pudiera ser a 3.0 y si no pudiera ser a SATA. Tampoco exactamente. Me explico. Para los usos actuales que se le dan a un SSD, igual que os decía cuando os hablaba de PCI Express que no os obsesionáis demasiado con las velocidades de PCI Express, las tarjetas gráficas actuales son PCI Express 4.0, la nueva generación que va a salir para fin de mes debería ser, si no recuerdo mal, 5.0, pero no os penséis ni por un segundo que eso es importante, porque por mucho que la tarjeta gráfica sea tan rápida y los procesadores sean tan rápidos, no necesitan hablar tan rápido como les permite el PCI Express. Entonces eso se pone para asegurarnos de que tenemos sitio de sobra, de que tenemos velocidad de sobra, porque evidentemente no nos apetece que el PCI Express limite la velocidad de la tarjeta gráfica. Pero ahí hay velocidad de sobra. En los SSDs pasa algo parecido. Los SSDs pueden funcionar a esta velocidad. Pueden. Pero para los usos actuales simplemente no hay un caso de uso, no hay una utilidad real en el funcionamiento normal, diario de un usuario normal que justifique meterse aquí. Simplemente no es necesario, simplemente no se nota. Cuando en Linus Tech Tips, que es uno de los canales más famosos que hay de hardware en todo Internet, hicieron la prueba de poner a la gente que trabajaba allí, que evidentemente son expertos en lo suyo, un test a ciegas para ver si podían distinguir, por aquel entonces todavía no había salido el PCI Express 5.0 en NVMe, e hicieron un test para ver si podían distinguir entre un ordenador con el disco duro en SATA, otro con el disco duro en PCI Express 3.0 y otro con el disco duro en PCI Express 4.0, no fueron capaces de notar la diferencia. Solo les prohibían copiar archivos dentro del propio disco duro. Copiar archivos grandes. ¿Por qué? Vamos a hablar de eso. Cuando os digo que los usos actuales hacen que estas velocidades den básicamente igual, a lo que me refiero es a lo que os he hablado tantas veces de velocidad y latencia. Cuando tú haces un test de disco duro, algo tipo Crystal Diskmark, este te dice las velocidades que puede tener de lectura y escritura secuencial. Cuando os digo que tú puedes configurar a día de hoy un SSD para que sature un bus de estos, para que vaya a estas velocidades, a lo que me refiero es a lectura secuencial. A leer datos del disco duro que estén todos seguidos y que los pueda leer en ráfaga. Igual que cuando hablábamos de velocidades de memoria RAM. Ahora, exactamente igual que en la RAM, también hay latencias. Y las latencias en los discos duros son muchísimo más grandes, hasta el punto de que no se miden las latencias en los discos duros, sino que en los discos duros lo que se mide es secuencial y luego ráfagas de diferentes cantidades de kilobytes. Y por ejemplo, se mira lo que tarda el disco duro, lo que puede enviar y recibir por segundo, si va en lugar de dato por dato, escribiendo un kilobyte en un sitio, luego un kilobyte en otro, luego un kilobyte en otro, luego un kilobyte en otro. Y esos son los datos que te dan cosas tipo Crystal Diskmark. Crystal Diskmark es un test sintético, de eso ya lo hemos hablado, un benchmark sintético. Es interesante, pero no representa uso real, que eso también lo hemos hablado. Y entonces, vamos a ver, un SSD que dé mejores rendimientos en Crystal Diskmark es mejor y más rápido. No pretendo decir que haya ningún engaño ahí. Simplemente os digo que, salvo que tengáis un caso de uso concreto en el que necesitéis esas velocidades, para usos reales normalmente da igual. Lo único que se nota sí o sí
es cuando copiáis archivos muy grandes de un SSD a otro, ahí sí que se nota esas velocidades de escritura y de lectura secuencial. Pero en el resto de cosas normales que se hacen en el día a día, no. Esto, por ejemplo, fue bastante famoso cuando salió la PlayStation 5, que una de las cosas que dijeron en la presentación era que llevaba un SSD mucho más rápido de los que podían llevar los PCs de por aquel entonces. Y era completamente cierto. No es una medida publicitaria barata, ni tal, ni se inventaron los datos, era completamente cierto. Los datos que daban sobre el disco duro interno de la PlayStation 5 eran ciertos y lo siguen siendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando en sitios de test, como por ejemplo Digital Foundry, que hacen un trabajo maravilloso ahí, pusieron el rendimiento de los juegos que se suponía que más utilizaban el disco duro, como el Ratchet & Clank Rift Apart, que como hace portales tiene que cargar varias zonas al mismo tiempo y entonces todo eso necesita cargarlo del disco duro muy rápido, probaron con discos duros más lentos, probaron con discos duros NVMe de estándar más bajo y cosas así, o incluso probaron exactamente igual que os hablaba en PCI Express a quitarle líneas de NVMe simplemente tapándolas con un celo y evidentemente bajaban mucho la velocidad del disco duro, pero no se notaba en el videojuego. No se nota en usos reales. Eso no significa que en el futuro no se vaya a notar en absolutamente nada. Puede ser que con el tiempo empecemos a hacer cosas que necesiten más velocidad de disco duro y se note, simplemente que a día de hoy, en 2025, no se nota. ¿Eso significa entonces que me compro discos SATA? Pues tampoco, por la sencilla razón de que son más caros. ¿Son más caros y son más lentos? Sí, porque como son más grandes, los discos SATA son discos de 2,5, son discos así, y tienen que llevar más conectores, y cuesta más trabajo, cuesta más dinero transportarlos, pues entonces al final son más caros. Antes eran más baratos, pero a día de hoy son más caros. Entonces, lo normal a día de hoy es que os vayáis a un disco duro NVMe de 1 tera, que los puedes encontrar hoy en día con normalidad por unos 50 euros, simplemente tienes que mirar un poco de ofertas y demás, han bajado muchísimo. Evidentemente en 1 tera no te conviene irte a magnético, porque lo de barato es para tamaños muy grandes. Un disco duro magnético de 1 tera te cuesta prácticamente lo mismo que un SSD, ni se os ocurra. Y simplemente te vas a un NVMe de aproximadamente 1 tera, o de 2 o de 4, según te haga falta. El precio por tera es bastante parecido. Puedes encontrar SSDs de 2 teras por 100 euros, SSDs de 4 teras por 200 euros, sin ningún problema. El precio por tera es el mismo. Y que sea 3.0, 4.0, 5.0 no te debería importar demasiado. Hasta ahí bien, hasta aquí somos felices, hasta aquí esto es sencillo. Vamos con las complicaciones. Cuidado con el tema del M2 y la compatibilidad con SATA y PCI Express. No todos los M2 son compatibles con estos dos. Un fabricante de placa base puede hacer un conector M2 que solo sea compatible con SATA o un conector M2 que solo sea compatible con PCI Express. Eso se hace a través de dos cortes que hay en los SSDs y en general en los conectores NVMe, que son el corte M y el corte B. Hoy en día, si tú ves un SSD que tiene los dos cortes, el corte M y el corte B, es un SSD SATA, aunque lleve un M.2. Si el conector de la placa lleva dos salientes de plástico en los dos, en el corte M y en el corte B, evidentemente ese conector solo es compatible con SATA. Y si tengo un SSD que solo lleva el corte M, significa que es un NVMe y que por tanto se conecta por PCI Express. ¿Vale? Repito, PCI Express no es otra cosa. De hecho, si tenéis un portátil que tiene un conector NVMe sin usar, se puede perfectamente ese conector NVMe comprar un adaptador a PCI Express y conectarle una tarjeta gráfica por ahí. No hay ningún problema, es PCI Express normal y corriente. Y quien dice una tarjeta gráfica, cualquier otra cosa que necesitaréis meterle a un ordenador. PCI Express simplemente tiene otro nombre porque tiene otro encapsulado.
Y no confundáis M2, que es el encapsulado, con NVMe, que es el estándar, que significa PCI Express, porque M2 también puede ser SATA. ¿Nos entendemos? Venga. Entonces, a la hora de ponerle a un ordenador un SSD M2, hay que asegurarse de que el slot M2 que lleva la placa es compatible, ¿vale? Si el slot M2 que lleva la placa es compatible con SATA y con PCI Express, le puedes poner cualquiera de los dos. Si es compatible con uno solo de los dos, le puedes poner uno solo de los dos. Cuidado con eso, porque os podéis encontrar con que, porque por ejemplo, si os encontráis un SSD M2 SATA, que es bastante más barato que un NVMe y no os preocupa la velocidad, evidentemente compraos el SATA, pero antes mirad si el M.2 que tenéis libre en la placa tiene esto, es compatible con SATA, ¿de acuerdo? Porque os podéis encontrar con meter un disco M.2 dentro de un slot M.2 y que no funcione, ¿de acuerdo? En el caso del NVMe, si fuera en un conector SATA, ahí no hay ningún posible problema, porque evidentemente no entra, porque tendría un conector M.2 que solo fuera compatible con SATA, tendría los dos cortes. Y por tanto, esto no entra, que tiene solo uno. Esto sí. Pero cuidado sobre todo con... Podéis pensar que la placa está rota o que el disco está roto y lo único que pasa, y es perfectamente normal a día de hoy, es que un conector M.2 no tiene por qué ser compatible con SATA. Puede serlo, pero no tiene por qué serlo. Eso se mira en el manual de la placa base. O en el manual del portátil, si fuera. Bien. ¿Nos entendemos hasta aquí? Pues ya estaría. Esto es lo que os quería contar. Discos duros magnéticos solo si necesitáis el precio por tera, por absolutamente ninguna otra razón, y si no, un SSD. ¿Cuál? El que admita tu ordenador y el que esté bien de precio. Porque, volvemos a lo de antes, también está el tema de que los SSDs pueden tener caché de RAM, o un SSD se le puede meter RAM. Pero volvemos a lo mismo. ¿Se nota la diferencia en rendimiento? Sí. ¿Se nota la diferencia en rendimiento en usos reales del día a día? Normalmente no. Entonces, salvo que tengáis un caso de uso concreto que os diga que el SSD necesita caché de RAM, salvo eso, no os calentéis la cabeza. Por lo demás, hoy en día todos los SSDs tienen una cosa que se llama sobrealmacenamiento y una cosa que se llama trim. Voy a explicarlo muy rápido. El concepto es, un SSD, exactamente igual que cualquier otra cosa, se puede romper. Pero a diferencia de un disco duro magnético que cuando se rompe lo que hace es corromperte los datos, un SSD todo el rato está reorganizando los datos dentro del propio SSD. Mediante un protocolo que se llama trim, que es eso, lo que se llama de fragmentación hardware. No me voy a meter en eso. Simplemente reordena los datos. Y esos datos los reordena también en una parte que se llama espacio de sobrealmacenamiento, de sobreaprovisionamiento. Eso significa que cuando tú te compras un SSD de 1 tera, realmente lleva algo más de 1 tera. Y ese espacio extra lo utiliza para reorganizar los datos, cuando tiene que reorganizarlos. Y cuando se van rompiendo sectores en el SSD, ¿qué pasa? Lo que va haciendo, en lugar de reducirte la capacidad del SSD, es marcar los sectores como inválidos y utilizar esos sectores de sobreaprovisionamiento que tenía como almacenamiento, sin absolutamente ningún problema. Eso lo hacen todos los SSDs a día de hoy. Cuando, si tienes suficientes fallos como para quedarte sin espacio de sobreaprovisionamiento, entonces sí te dice el SSD que tienes menos capacidad, pero eso es increíblemente poco común. Los SSDs, como la grandísima mayoría de componentes, te dan información de vida útil, de cuántas horas está esperado que funcione. Y eso hizo que durante muchísimo tiempo corriera el bulo de que los SSDs tenían más fallos que los discos duros magnéticos, que eso es una idiotez como un auténtico piano. En general, si queréis dar por hecho qué tiene más fallos y qué tiene menos fallos, una regla básica que funciona muy bien es lo que tenga partes móviles va a tener más fallos.
Las cosas que no tienen partes móviles, no tienen partes móviles que romper y por tanto eso no puede tener fallos. Y todo lo que tenga partes móviles tiene rozamientos, tiene desgastes y por tanto tiene un montón de puntos de fallos por ahí. Entonces, aunque solo fuera por eso, los discos duros magnéticos se mueven y los SSDs no, y nada más que por eso los discos duros magnéticos van a tener muchísima menos vida útil. Como esto fue durante mucho tiempo un bulo que corrió mucho, la buena gente de TechReport se dedicó a copiar SSDs todo el rato, a llenarlos de datos y a vaciarlos, a llenarlos de datos y a vaciarlos, a llenarlos de datos y vaciarlos. Os pongo por aquí los datos, pero básicamente tenías que escribirle a un SSD un petabyte de datos para que empezara a pensar en que fallaba. Y eso cuando eran mucho más pequeños y mucho más antiguos. Entonces, a eso no le deis ninguna importancia. Los SSDs duran mucho. Cuando perdáis datos de un SSD, la razón más probable es porque lo hayáis borrado vosotros por error, o porque los haya roto un virus, o alguien malintencionado, o cosa por el estilo. Los SSDs, todo falla, pero comparado con los discos duros magnéticos, simplemente no fallan. Y luego está también el tema de cómo está fabricado, está el MLC, el TLC, el QLC, ni os lo voy a explicar, no le hagáis ni maldito caso. Si os metéis a un foro y os dice esto es súper importante y no os compréis un SSD que no sé qué, no sé cuántos, ni maldito caso. Y ante la duda, siempre benchmarks. Sintéticos, os podéis meter a benchmark de Crystal Discmark y ver cuál tiene mejores números mágicos. No es mentira y el que tenga números más altos va a ser mejor. Pero si lo que estáis pensando es en gastaros más dinero para compraros un SSD mejor, tirad de benchmarks reales. De ver el programa que queréis usar que necesita disco duro rápido, cómo de más rápido funciona si le metes un SSD o si le metes otro. Y ya os digo que a día de hoy no hay prácticamente ningún programa de uso común que vayáis a notar la diferencia. ¿De acuerdo? ¿Todo claro? Pues paramos aquí.